Arnaldo Otegi se volverá a sentar en el banquillo acusado de pertenencia a banda terrorista. No se trata de ninguna causa nueva, es un asunto por el que ya fue juzgado y condenado a 10 años de cárcel, aunque posteriormente la pena fue reducida a 6 años y medio. Ahora el Tribunal Supremo ha ordenado que se repita el juicio por el caso Bateragune, porque Otegi, tras ser condenado, recurrió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo argumentando que se habían vulnerado sus derechos. ¿Por qué? Porque la magistrada que le condenó, Ángela Murillo, ya había sido recusada por él en un juicio anterior, el homenaje al terrorista Argala, porque cuando ella le preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo y él se negó a responder, ella se limitó a decir: ya sabía yo que no contestaría a esa pregunta. Esa simple frase fue utilizada por Otegi para decir que había una animadversión y que, por tanto, la magistrada no era imparcial. Pero fue ella la que la condenó en el caso Bateragune. El Tribunal de Estrasburgo le dio la razón y ahora el Supremo ordena que se repita ese juicio. No tiene mayores consecuencias porque, aunque le volvieran a condenar a lo mismo, Otegi ya ha cumplido su pena de cárcel. No tiene, por tanto, consecuencias jurídicas. Pero, ¿cuáles son las consecuencias políticas? Pues que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene como socio preferente a un individuo sentado en el banquillo por pertenencia a banda terrorista. ¿No sería eso suficiente como para repudiarle? Nos ocupamos de este asunto en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si así lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y si algún contenido no lo encuentran ahí, pueden ir a nuestro nuevo canal de la nueva plataforma www.patreon.com/distritotv. Ahí podrán encontrar todos los contenidos exclusivos de nuestro canal. Nos encontrarán siempre en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Sergio Bravezo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Ana Velasco. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Almudena Negro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí. Y también con nosotros César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de Los Intocables, tendrás un 15% de descuento. Cuídate y cuida a tu familia de virus y bacterias llamando al 900-730-122. Arnaldo Otegi fue condenado por intentar reconstruir Batasuna, una organización ilegalizada por quedar demostrado que formaba parte del entramado de ETA. Pero él recurrió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo argumentando que se habían vulnerado sus derechos, acusando a la jueza que le condenó de falta de imparcialidad. Y todo porque la magistrada Ángela Murillo se tuvo que retirar de otra causa sobre el homenaje al etarra Argala, porque cuando le preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo y él se negó a contestar, dijo: ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta. Eso fue suficiente para considerar que no era imparcial. Y Estrasburgo revocó la sentencia. Ahora el Tribunal Supremo ordena repetir el juicio. Otegi ya cumplió 6 años y medio de prisión y sigue con inhabilitación para cargo público hasta febrero de 2021. Si le condenan a lo mismo,
la cárcel ya la habrá cumplido. Si le condenan a más, habrá que ver a cuánto. Y si le condenan a menos, no tendría que ingresar en prisión. Jurídicamente puede que el tema no tenga mayor recorrido, pero políticamente sí. El socio preferente del gobierno de Pedro Sánchez se sienta en el banquillo por pertenencia a banda terrorista. ¿No debería ser eso suficiente como para repudiarle? Ana Velasco, ¿qué impresión te da? Pues la verdad es que esta noticia, por una parte, pues me produce cierta satisfacción porque realmente es justo que se le vuelva a juzgar, porque no tiene sentido que por una cuestión formal, una condena acreditada, pues quede sin valor, no tiene sentido. Y de hecho el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratifica que se le puede volver a juzgar con otros jueces o con otro tribunal. Por lo tanto, en cierto sentido, pues es una buena noticia, pero con matices, porque si esto no va a tener ninguna consecuencia ni ningún recorrido más que él se haga propaganda, se haga el mártir o considere o venda que el Estado español le persigue, pues eso es muy descorazonador. Él va a tener el apoyo del gobierno, porque al gobierno le interesa y necesita pues contar con él. Por lo tanto, en el fondo, pues es... Pero la imagen va a ser demoledora. El socio preferente del gobierno sentado en el banquillo acusado de pertenencia a banda terrorista. Pero ¿no? ya se ocuparán ellos de diluir la gravedad de esa situación. Ya se ocuparán de diluirla. También es muy triste que tengan que ser organizaciones particulares las que consiguen que se vuelva a sentar en el banquillo a Otegi, porque realmente si no llega a ser porque lo pidió la asociación Voces contra el Terrorismo, con el apoyo de Vox, este juicio no se hubiera repetido y hubiera quedado invalidado, lo cual pues denota una dejadez y un abandono muy preocupante en el ámbito de la justicia. Y efectivamente el hecho de que un criminal, un terrorista, esté apoyando al gobierno de España y que eso vaya a quedar de manifiesto en un nuevo juicio, pues es un escándalo mayúsculo. Lo que pasa es que yo estoy convencida de que como tienen la piel de elefante los que nos gobiernan ahora, pues no les importa nada. Dirán, bueno, vamos a pasar el trámite y ya lo esconderemos con otro tipo de informaciones, ya lo diluiremos y si le condenan, como bien habéis dicho, pues no pasa nada porque ya ha cumplido. Lo grave sería una absolución, porque ¿qué pasaría entonces? Habría cumplido 6 años y medio de cárcel por un delito por el que luego le absuelven. Si eso ocurriese, claro. Si eso ocurriese, lo que pasa es que es difícil que ocurra, porque se le condenó con pruebas, entonces es muy difícil que pueda ocurrir eso. A mí lo que más me sorprende es que se considere que falta imparcialidad en una jueza simplemente por el comentario de Ángela Murillo cuando dijo, ya sabía que no me iba a contestar a eso. Bueno, eso es bochornoso, efectivamente, porque además... Me parece la parte más grave de todo esto. Además, que Ángela Murillo diga eso y que ponga de manifiesto que él se queda callado, pues al final es una prueba más. Es que es una prueba más. Entonces, la parcialidad, bueno, pues los jueces tampoco tienen que ser robots, ¿no? Que actúan como si fueran... Se aferró a eso y en Estrasburgo le hicieron caso. Bueno, sí, pero... Doña Almudena Negro, por cierto, nuestra enhorabuena. La Asociación de Víctimas del Terrorismo la ha reconocido a usted con la Cruz de la Dignidad, que se le será impuesta en el Senado el próximo 11 de enero, ¿no es así? Así es, y debo decir que estoy emocionada, que es de esos reconocimientos que yo creo inmerecido y que lo que aseguro es que voy a llevar en el corazón para siempre. Porque que te reconozcan las víctimas del terrorismo, por lo menos para mí, en este mundo polarizado, en este mundo dividido y cuando tenemos ahora mismo el desafío que tenemos encima de la mesa, la verdad es que es un impulso para seguir trabajando como he hecho siempre y por supuesto siempre en favor de las víctimas del terrorismo, que son quienes se lo merecen, porque son los que han dado la vida por la libertad de todos los españoles. Ajá, esta Cruz de la Dignidad la recibirá también el jefe de información de la Guardia Civil, un cuerpo y un departamento, el suyo de información, que durante años ha conseguido combatir el terrorismo de etarra con grandísimos éxitos
otros grandes golpes a los criminales terroristas. Hombre, es que los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro país, de España, la verdad es que no solo han demostrado una gran eficacia contra el terrorismo, sino que han dado la vida por ello. Hay muchísimos policías, guardias civiles que han sido asesinados por defender nuestra Constitución y nuestras libertades. Yo creo que no cabe mayor reconocimiento que a ellos, por eso le digo, lo mío es inmerecido al lado de gente que tiene esa trayectoria. Bueno, nos haremos eco de esa ceremonia en el Senado el próximo 11 de enero, esta entrega de las Cruces de la Dignidad de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una fecha importante todos los años en el Senado. Pero bueno, Almudena, ¿qué supone ver a Arnaldo Otegi sentado en el banquillo nuevamente, acusado de pertenencia a banda terrorista? Pues lo primero que supone, hay que decir por qué se le va a juzgar. Y se le va a juzgar el caso Bateragune, lo que era el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna, que era el brazo político de una banda terrorista. Con lo cual lo que van a asistir los españoles es a ver cómo ETA tenía su brazo político, que sigue teniéndolo ahora sentado en el Parlamento, que ahora se llama de otro Bildu, modo. ahora se llama Bildu. Pero lo que primero fue Herri Batasuna, luego Batasuna, luego Euskal Herritar Rock, bueno, luego pasó, un montón de nombres, Sortu, ahora pasó se por un llama montón de nombres. EH Bildu, y es lo mismo. Es exactamente lo mismo, y este señor fue condenado junto con Rafael Díaz Usabiaga, que era el del sindicato ETA Ralab, Miren Zabaleta, Arcaiz Rodríguez y Sonia Jacinto, precisamente por intentar reconstruir un partido que era el brazo político, los voceros de los que pegaban tiros en la nuca y ponían coches bomba. Lo que se ha decidido ahora por el Supremo es retrotraer las actuaciones al trámite anterior al señalamiento de la vista oral. Es decir, toda la instrucción que se hizo, todas las pruebas que se aportaron, todo lo que hizo la Fiscalía en ese momento, va a pasar otra vez a juicio oral. Nosotros, desde luego, desde el Partido Popular, lo que vamos a estar es vigilantes para que el Gobierno no se le ocurra maniobrar en favor de Otegi a través de la Fiscalía General del Gobierno. Y no me he equivocado cuando digo Fiscalía General del Gobierno, porque lo que no queremos es que no haya órdenes extrañas de tratarlo bien y conseguir a lo mejor una absolución por una cosa que, como bien decía Ana Velasco hace un momento, estaba más que probada, para darle las gracias por apoyar los presupuestos generales del Estado. Eso sería muy grave. Sergio Bravezo. Pues quiero recordar quién es Otegi, que en su lista de haber y de hechos consumados, pues uno de los cuales fue juzgado del secuestro de Luis Baitua, donde quiero recordar que Pasa que el de Javier Rupérez no fue condenado porque las dos terroristas sí condenadas que le reconocieron en el juicio, su testimonio no fue tomado como válido y a pesar de que dijeron que sí, por eso no fue condenado por ese secuestro, pero se sabe positivamente que participó. Sí, y fue en 1979. Quiero recordar que a Luis lo metieron en un zulo y le hicieron jugar a la ruleta rusa mientras bueno, pues estaban esperando el pago para que, como siempre, pues como hacía la banda terrorista ETA. Quiero también recordar que a ETA se le ha sumado muchísimas conexiones con Venezuela y luego con la camorra italiana, en la compra y venta de armas, y que dejando de ser literalmente una banda que tenía unos principios políticos a convertirse en terroristas que tenían principios políticos. Cuando ETA tiene esas conexiones con Venezuela y con la mafia italiana, y eso se llegó a demostrar. Dicho eso, cuando la banda es una verdadera banda de terror, eso es lo que nos estamos encontrando, y cuando estamos hablando de Otegi, es hoy el secretario general del partido Bildu. Por lo tanto, es la persona que tiene una conexión completa y total con el gobierno del señor Sánchez. Tenía una opción el señor Sánchez, que era poder tener otros aliados para los presupuestos y para su gobierno, pero decidió, en ese caso, girar la cara e irse con Bildu. Aquí al principio no estamos hablando a nivel de sentencia, de derecho, etcétera. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando quiénes son los principales pues, aliados del gobierno del señor Sánchez. Y ahí es donde está España teniendo pues, su fundamento y teniendo actualmente pues, los principios por los que se mueve.
Es realmente preocupante que el gobierno llegue a pactar con Bildu, porque Bildu no es otro partido cualquiera, no tiene nada que ver con el resto de partidos políticos, y cuando su secretario general pues está condenado pues, por pertenecer a banda terrorista, evidentemente yo creo que se ha cruzado un Rubicón que lo único que hace es empobrecer a la democracia española. A Otegi le podíamos llamar terrorista porque había sido condenado como tal. Cuando una persona no ha sido condenada, nos referimos a ellos como presunto terrorista. Presunto, exacto. A Otegi le podíamos llamar claramente terrorista, puesto que un tribunal le condenó por pertenencia a una banda terrorista. Terrorista delincuente. Sí, Le podíamos sí, y sí. le podemos. Y en le presente. podemos. Claro, pero ahora como se repite el juicio, habiendo invalidado el anterior, habrá que esperar a la nueva sentencia para ver cómo le podemos llamar. De todos modos, nadie nos obliga a llamarle señor, ¿verdad? César. Exactamente, yo creo que la concesión de señor para el personaje de Otegi creo que es demasiado generoso y es exceder los límites de la educación y de la cortesía, ¿no? Yo creo que España hemos confundido lo que son las garantías democráticas con el cachondeo o con la injusticia que supone permitir que determinadas personas puedan actuar en la vida política en igualdad de condiciones con el resto de los partidos y con el resto de las personas. No creo que sea muy exigente o no creo que sea poco democrático establecer un mínimo a la hora de acceder a puestos de responsabilidad en política, ya sea puestos electos o ya sea puestos ejecutivos, como por ejemplo no haber sido condenado nunca por delitos. Y mucho menos aún de sangre, evidentemente. Es que Otegi, según el testimonio de Gabriel Cisneros, que en paz descanse, le metió un tiro. Cuando Gabriel Cisneros, a las puertas del Congreso, consiguió evadirse, porque a Gabriel Cisneros, lo diré bien, le intentaron también secuestrar. Sí, sí. Y Gabriel Cisneros siempre dijo y reconoció a Otegi como autor del disparo que le dio en el estómago y que casi lo mata. Por tanto, ese es Otegi. Creo que no es muy exigente para con, en fin, los criterios democráticos el impedir que personas que han sido secuestradores, como Otegi, que han sido terroristas, como Otegi, o que han atracado bancos, como el nuevo flamante líder de Podemos en Madrid Ciudad, ¿verdad? Pues este tipo de personas jamás se les debería permitir actuar en política. Y el argumento de, no, la reinserción, no, es que ya pagaron sus penas. No, mire usted, es que si tú secuestras a una persona, el daño que le provocas a esa persona psicológico y las secuelas psicológicas que tiene esa persona es de por vida. Eso es irreparable. Y tú, si atracas un banco, estás vulnerando la legalidad vigente y estás cometiendo un acto especialmente execrable. Por tanto, que este tipo de personas no pudieran estar en política, yo creo que esto en otros países de nuestro entorno a nadie le sorprendería, y a nadie le sorprende que una persona que en algún momento determinado atracó un banco o secuestró a otra persona, que nunca pueda estar en política, que es que no es antidemocrático, que es que precisamente yo creo que es incluso todo lo contrario. El establecer esas garantías de protección de la democracia y esas garantías mínimas de exigencia para con las personas que van a ocupar puestos de responsabilidad en la política, que no hayan sido condenados por ningún ilícito penal y mucho menos evidentemente de terrorismo o de delitos violentos, creo que eso no es antidemocrático, eso es una garantía de protección de nuestro sistema democrático. Lo que me sorprende es que hoy en día, por ejemplo, como he visto hoy al señor Ábalos, decir que es que, claro, que lo de Otegi, que lo que afecta a la persona no afecta a la institución. Oiga, vamos a ver, pero si lo que afecta a la persona no afecta a la institución, ¿por qué hay tantas declaraciones del Partido Socialista hasta no hace mucho, jurando y perjurando y afirmando que el Partido Socialista jamás iba a pactar con Bildu? O como decía la señora Calvo, que los socialistas somos muy de fiar y se conocen nuestros límites ya y nuestras líneas rojas, y sí, son muy de fiar, evidentemente. Lo que decían hace muy pocos meses o años, ahora ya no vale, cuando Otegi y el comando político de ETA sigue siendo el mismo. Y cuando hace unos años el propio Partido Socialista ponía como línea roja innegociable, el PSOE no va a pactar con Bildu, el PSOE no va a pactar con Bildu, como decía Sánchez en esa entrevista, creo recordar en la televisión vasca, decía, se lo repito otra vez, y al final ha pactado. Entonces, un gobierno que en lugar de estar con las víctimas, está con los herederos políticos de los terroristas, o con los terroristas directamente, puesto que Otegi lo es, y está dirigiendo un partido político, a mí me parece un gobierno que carece de legitimidad de ejercicio para seguir en el poder. Estamos en el barro. O sea, en estos momentos, la política española, vamos, más que la política española, el gobierno de España, desgraciadamente, está en el barro. O sea, ha perdido todos los límites, las contenciones éticas y morales. En la cloaca, diría yo, más bien. Sí, en la cloaca, Es una efectivamente, absoluta. Y cada vez se va introduciendo más y más y más, y con ella y con ellos nos arrastran a nosotros, porque ese es el problema, que están llevando a España a una situación límite,
a una situación que es muy dolorosa. Si nos paramos a pensarlo, es terrible. Efectivamente, que no exista una inhabilitación permanente para las personas condenadas por delitos de esa gravedad, es incomprensible. Y que desde el Gobierno se esté tratando de justificar su presencia, su apoyo, su inclusión en la arena... Su blanqueamiento. Sí, su blanqueamiento, pues es escandaloso realmente. Pero en eso es en lo que estamos. Tenemos un gobierno que está en el barro, en la cloaca y en la miseria moral y ética y humana. Yo evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero una cuestión que me preocupa y creo que no es menos importante es, sabiendo que el señor Otegi es el portavoz de una banda terrorista, sabiendo, por ejemplo, que Podemos, si hiciese una película con todos los artículos del Código Penal que han tocado sus cargos, sería la peli más larga de la historia, ¿por qué la gente les vota? Yo creo que eso es lo peor, coincidiendo con que desde luego en el caso de condenados por actos terroristas deberían quedar inhabilitados de por vida para el ejercicio de cargo público. ¿Y por qué lo votan? Bueno, pues porque vivimos en una sociedad muy polarizada donde la ideología actúa como dispensa moral y como dispensa intelectual. Eso por un lado, por lo cual pueden permitirse el lujo de cometer cualquier tipo de tropelías, tener incluso, por ejemplo, Podemos en Madrid, la portavoz de la Asamblea es una señora que está condenada, o sea, no va a ser juzgada, está condenada con perdón, llamar zorra a una policía municipal a la que agredió por atentado a la autoridad y daños. ¿Cómo puede ser? Pues porque creen que tienen dispensa moral, como decía Jean-François Rebel en su día. Es esa superioridad moral de la izquierda. Pero luego además hay otro problema, y es cómo están cambiando el relato. Lo hablábamos aquí recientemente. Cómo la izquierda está cambiando el relato para blanquear a los terroristas. ¿Cómo es posible que en los currículums educativos de todo este país no se estudie la historia de ETA? Para que la gente sepa perfectamente quién era Miguel Ángel Blanco, que muchos jóvenes lamentablemente hoy en día no lo saben. Imagínate ya si hablamos de otras personas asesinadas por la banda terrorista, pero no solo eso, para que se den cuenta que estos señores que se permiten el lujo de poner la palabra democracia en su boca son unos totalitarios, y que el gobierno de Pedro Sánchez lo que se ha echado es en manos de esos totalitarios con tal de poder seguir viajando en Falcon. Pero y solo un Almudena, apunte y termino, bien. Ana. Yo no me gusta hablar del Partido Socialista en esto, porque yo creo que el Partido Socialista Obrero Español ha muerto. Lo que hay ahora es el Partido Sanchista. Ya. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Perdón, Sí, sí. un segundito nada más. Que, claro, pero aquí hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema, bueno, viene más de largo, ¿no? Pero de la situación que tenemos en este momento es que ese partido es legal. Efectivamente. Entonces, habría que pensar por qué ese partido es legal. E incluso habría que instar su ilegalización, porque tenemos una ley de partidos políticos que expresamente prohíbe la justificación del terrorismo. Y bueno, Otegi acaba de tuitear cosas diciendo ni nos han... Déjame decirte que yo estoy en total desacuerdo con ese objetivo de querer ilegalizar el partido. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto que ha sucedido en diferentes ocasiones. Vuelve a haber otro partido con otras siglas formado por las mismas personas. Batasuna se legalizó. Se legalizó, y luego tenemos Sortu dentro de Bildu actualmente, y forma parte de la organización y forma parte. Es cuestión de voluntad política. Va más allá. El tema es que siempre nos quedamos como que la política tiene que solucionar. No, espera, que desarrolle lo que estoy comentando. Que es lo siguiente, que lo que nos tenemos que preguntar es por qué la gente sigue votando a un partido con esos miembros que han formado parte de una banda terrorista. Claro que sí. Si es que el problema no es que exista el partido, el problema es que haya gente que los apoye. Pero tú acabas de decir... Espera, por favor, es importante. ¿Por qué lo digo? Porque cuando, si no, siempre va a suceder, vamos a tener el mismo problema como pasa en el País Vasco, donde tenemos... se pregunta quién es Miguel Ángel Blanco,
y tenemos a los chavales que ya votan, que tienen menos de 25 años y tienen más de 18, y resulta que no saben ni quién es. Bueno, pero y ¿por qué no? y les Porque parece no se que lo quieren contar. Y les parece, pues entonces, Claro. no, el problema no es el partido, el problema es Sí, nuestra no estoy de historia, acuerdo. nuestra educación, No. todo lo que estamos haciendo en medios de comunicación donde no se da No. a conocer todo lo que ha sucedido. Pero vamos no a puede ver. ser que siempre queramos hablar de lo que pasó durante el franquismo y somos incapaces de poner el foco donde pasó en los años 80, que fueron unos acuerdo. años durísimos y claves para Que España, sí, que que parece sí. como que no ha pasado nada. Pero la escucha, transición fue pero- todo idílico, fue todo, todo el mundo se daba besos y aquí no sucedió Pero nada. escucha, Pues no es verdad, pero- porque fue durísimo, fue complicadísimo políticamente y por lo tanto hay que ponerle el foco en todo ello para dar toda la importancia necesaria a toda la gente que hizo la transición posible y todo lo que se consiguió, porque de una España que venía de una guerra civil que pasó durante una época de dictadura, ostras, al final es que llevamos un país que venía de ahí a entrar dentro de la Unión Europea y ser uno de los países con mayor peso. Pero- es verdad que ahora ya no pintamos absolutamente nada Pero dentro de la una Unión cosa, Europea, pero bueno, perdona, eso es otra historia. pero tú acabas de decir que lo que hay que hacer es luchar contra el blanqueamiento y que lo que está pasando es que se les está blanqueando. Entonces, yo te digo, legalización es blanqueamiento. O sea, ponle Y el legalización signo de es igual. victimismo. Ya se ha Legalización es blanqueamiento. ¿No? y- Míralo de la otra manera. No, y además te legalización digo- es victimismo. Y te digo, el nacionalismo ya está representado, o sea, tiene sus propios partidos, pero es que hay un límite ético, que es el que no se puede sobrepasar. Ya, pero entonces no podemos decir que la No legalidad todas tiene que las hablar de ideas- la ética, porque entonces no. No, pero si esa- hay una ley, cosa, yo una creo- ley que tiene una serie de artículos Vamos a tener otro partido. en los que hay Yo que creo que luchar no es las excluyente cosas lo que desde el estáis fondo. diciendo. Yo sí soy partidaria de legalizar los partidos terroristas, porque no los considero partidos, los considero voceros de terroristas, comandos, Claro, un comando más, como claro. era el Comando Madrid, el Comando Andalucía y está el Comando Batasuna, que era el que salía en los telediarios. Pero lo más grave de todo lo que estamos hablando es que, fijaos, en la transición, y Sergio, tú ponías el dedo en la llaga, había una fuerza rupturista en los años 80, que era ETA, se llamaba ETA, la fuerza rupturista, la que no quería esa transición de paz y concordia, y por eso mataba cuando llegó la democracia. Lo grave es que hoy el partido sanchista ha asumido el discurso rupturista de la banda terrorista. Bueno, pero ETA. Almudena, Así es. Almudena, Ese es el Almudena, verdadero pero problema. un momento, ETA era y sigue siendo, ahora transmutado claro. en partido político, una organización Por que lo que supuesto. quería era la ruptura de España, la independencia del País Vasco. Y la transición y lo que ocurriera con España no les importaba ni un comino, solo les importaba en la medida que les pudiera beneficiar. Claro. Buscaban desestabilizar para ellos conseguir sus objetivos. Y siguen siendo iguales. Claro. Por eso, uno tiene que plantearse y decir, ¿puede la democracia española admitir en su seno a los partidos que quieren destruirla? Claro. Y que lo están diciendo abiertamente y que están trabajando para ello, pero ya no solamente eso, puede Pero fíjate, ahí está el gobierno Esquerra, de España, está el el Cat, Cat, propio Cat. Sin gobierno apoyo de social, España, A ver. no puedes ganar. sustentarse en esos partidos que quieren destruir a la nación. Sergio, yo Es creo que que no es se un entendería sinsentido. toda esa labor que hay que hacer para recordar todos los crímenes, asesinatos, bombas en supermercados, casas cuartel de la Guardia Civil voladas, gente que le metía una bomba al APA en su coche que tenía que mirar y aun mirando antes de arrancar reventaba incluso con sus hijos dentro para ir al colegio. Toda esa actividad asesina, delincuente, macabra de la banda terrorista ETA, claro que hay que recordarlo permanentemente y coincido con Almudena en que eso tendría que ser estudiado en los colegios para que las generaciones más jóvenes lo conozcan, por supuesto. Pero esas generaciones que estudiasen todo eso, en mi opinión al menos, no entenderían que los que jaleaban, apoyaban, colaboraban o promovían con todo eso hoy estén en las instituciones. Eso es lo que no se puede entender. Y tú dices, no, es que ilegalizas un partido y van a montar otro con las mismas personas. Fenomenal. Pues tantos partidos como monten, tantos partidos como se ilegalizan. Porque esto es como decir, no, ¿para qué vamos a detener una banda de narcotraficantes y luego va a venir otra? Pues no, señor. Es que contra la delincuencia hay que luchar siempre. El terrorismo, tenemos la desgracia de que se ha instalado la idea en el imaginario colectivo de que el terrorismo
terrorismo es un tipo de actividad delincuencial que puede tener ciertas justificaciones políticas, y mucha gente lo piensa, pero la gente que piense eso, con el debido respeto, está equivocada, porque no hay ninguna justificación para meter una bomba en un hipercore y volarlo por los aires cuando eso está lleno de familias, de mujeres, niños y padres comprando un fin de semana, como pasó en Barcelona. No hay ninguna justificación para poner una bomba enfrente de una casa cuartel de la Guardia Civil, o no de la Guardia Civil, donde ahí están niños durmiendo y mueren niños. No hay ninguna justificación para ni uno solo de los asesinatos que ha cometido ETA, ni antes de la democracia, incluso en la época de Franco, ni después, porque quitarle la vida a un ser humano es injustificable en cualquier periodo histórico, en eso estaremos de acuerdo. Por tanto, tantos partidos como montasen los terroristas, tantos partidos como deberían ser ilegalizados por una cuestión de dignidad democrática. No puede ser que las instituciones estén aquellos que por vía de los votos y del escaño pretenden conseguir lo mismo que otros antes que ellos intentaron conseguir mediante el asesinato, el tiro en la nuca y el amedrentamiento de toda una sociedad, porque ETA no solamente tenía comandos terroristas, ETA tenía, y sigue teniendo en la actualidad, por cierto, un entramado social de coacción de la población que no es nacionalista, y el ambiente que se vive hoy día en el País Vasco, aunque ETA no ponga bombas, que eso no es ningún mérito, por otra parte, por cierto, pero hay un porcentaje enorme de la población en el País Vasco que no siente libertad para poder salir por la calle con una simple bandera de España. César. Y, perdón un momento, Ana, ya con esto termino. Y tenemos además 200.000, 300.000 personas que tuvieron que abandonar el País Vasco para salvar la vida o porque no soportaban más el vivir bajo ese acoso sistemático, que no han podido volver al País Vasco, que también es su tierra, y eso habría que trabajar por ello, porque luego además vemos cómo esa herramienta que hizo el terrorismo permitió evidentemente que el nacionalismo tenga mejores réditos electorales, habiendo expulsado a un montón de gente que era tan vasca como los nacionalistas, pero que tuvo que salir del País Vasco para salvar la vida. Pero Mira, César, mira, ahí estabas diciendo cosas que, en el fondo, estábamos defendiendo exactamente lo mismo. ¿Dónde estabas poniendo todo el esfuerzo? En recordar lo que sucedió, explicar la historia, llegar a la sociedad, hablar a los y los chavales, terroristas fuera de las Pero instituciones todo también. eso se puede hacer Claro, sin todo que eso se ellos puede- estén todo- ahí manejando, claro que se y puede manejando hacer. presupuestos, Sí. como están. De acuerdo. Claro. Completamente de acuerdo. Pero es que no nos estamos dando cuenta que si no hemos dado la batalla cultural anteriormente, es que todo lo Eso es demás que hagamos, fundamental, es todo verdad. lo que hagamos después ya no sirve. Lo único que serán parches, como decías. No. Vamos a ilegalizar. Sale uno, ilegalizamos. Vale, Pero- serán parches. El problema al final, el relato. problema es que si no das la batalla cultural, llega al final un gobierno como el de Pedro Sánchez y lo que te hace es decir, aquí no pasa nada, ya todo está perdonado, todos somos amigos y ya vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque hemos abandonado previamente todo lo que estabas indicando, que eso es lo que debemos estar siempre recordando y marcando. Por eso quieren Perdón, cambiar también perdón, la ley solo un de segundo, un educación, segundo. etcétera, etcétera. La batalla cultural hay que darla, efectivamente, pero es que resulta que hoy el País Vasco está absolutamente controlado por el nacionalismo. El nacionalismo es el que impone su ideología monolítica en todos los ámbitos culturales del País Vasco. Y hemos llegado a ese término tan ridículo y tan cursi de la normalización, que la normalización consiste en que cada vez que salen los terroristas de la cárcel, les hagan homenajes por la calle, les vitoreen, les toquen con los chistus y tal, y les homenajeen. Pero si el problema- y el resto de la gente, el problema es que exista gente que lo haga. Pero exista gente que lo haga y el resto se mantenga indiferente. El problema es la indiferencia absoluta de la sociedad, que está anestesiada y que se ha acostumbrado, porque llevan Pues 50 años soportando esa imposición a través del miedo y ahora ya se han rendido. Se han rendido. Pues eso es lo que tenemos. Todos sabemos quién es Arnaldo Otegi, un hombre que estuvo en la cárcel por pertenencia a la banda terrorista ETA y al que volveremos a ver sentado en el banquillo acusado de pertenencia a banda terrorista. Lo grave es el socio preferente de Pedro Sánchez, del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Un gobierno que sigue adelante implementando su agenda radical. Antes de que termine el año, y queda bien poquito de año, pretenden sacar adelante la ley de la eutanasia y de la muerte asistida. Una pausa y les contamos.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. Distrito Televisión presenta sus mejores anhelos en estas fiestas. Te deseamos mucha felicidad y alegría. Porque la Navidad es el espíritu del amor, de la generosidad y bondad. En esta temporada de sonrisas, de esperanza, de familia y amigos. Porque el mejor regalo es dar amor a los demás. Vive toda la magia que llevas dentro. Y deja que tus sueños se hagan realidad. Tan solo tienes que creer. En estas fiestas llenas de ilusión, tu ángel de la guarda estará en todas partes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y que Dios os bendiga! Distrito Televisión les desea una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental.
Una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, puedes informarte sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue adelante con su agenda radical. Son ya notables los avances en diferentes materias. Memoria histórica para reabrir unas heridas que habían quedado zanjadas en 1977. Reescribir un pasado en el que solo se contemplen crímenes en un bando, pero no en otro. Eliminar símbolos del franquismo, cambiar nombres de calles y redefinir el Valle de los Caídos. Concesiones a los bildutarras para blanquear la historia criminal de ETA, convertir a los terroristas en víctimas de una presunta represión policial, conceder beneficios penitenciarios a los presos, tolerar homenajes a etarras y despreciar a las víctimas de la banda asesina. Concesiones a los separatistas de Cataluña, reformar el Código Penal para modificar el delito de sedición, abrir la vía a un posible indulto, erradicar la lengua española de las aulas catalanas y negociar una posible vía a un eventual referéndum de autodeterminación. Cruzada laicista para eliminar la asignatura de religión, discriminar la educación concertada, expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos y desacralizar la Basílica. Controlar la justicia, colocando al frente de la Fiscalía a una exministra socialista, imponiendo el nombramiento de vocales en el Consejo General del Poder Judicial, reformando la ley de enjuiciamiento criminal para otorgar mayores poderes a los fiscales. Amordazar la información, crear un Ministerio de la Verdad, utilizar a la Guardia Civil para minimizar las críticas al gobierno y establecer mecanismos para tildar de falsas las informaciones que no sean afines. Y ahora, regular la eutanasia. La semana pasada, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados daba luz verde al texto definitivo de la ley que deberá ser aprobada por el Pleno, donde únicamente encontrará la oposición del PP y de Vox. La tramitación parlamentaria quedará lista antes de fin de año a expensas de su posterior ratificación en el Senado. La eutanasia es que el médico le inyecte él mismo al paciente un medicamento letal. El suicidio asistido es que le haga una receta para que se lo administre él mismo. La ley española contempla ambas modalidades. La eutanasia solo es legal en 5 países del mundo: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. El suicidio asistido es legal en Suiza, en un estado de Australia y en 7 de Estados Unidos, y no está penalizado en Alemania y en Albania. Tenemos comunicación con José Antonio Vero, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. ¿Por qué tiene tanto interés el Gobierno en regular un asunto tan controvertido como es el de la eutanasia? Bueno, esto habría que preguntárselo realmente a ellos, pero tampoco es demasiado difícil interpretar y saber que entra dentro, como tú has estado remarcando con anterioridad, entra dentro de esta línea de radicalización que los asociados Frankenstein, particularmente de Podemos, pero también de Bildu y de Esquerra Republicana, pues fuerzan al gobierno a plantear y que efectivamente el gobierno con total
entrega, pues lo hace, ¿no? A mí me parece que es muy penoso, y me parece que es muy penoso porque se trata de temas, estos y todos los que anteriormente has mencionado, que son muy sensibles y que son tan sensibles que necesitarían de un esfuerzo de consenso por parte de los principales grupos parlamentarios. No digo que tuviera que llegarse a un acuerdo con el 100% de los grupos, porque probablemente eso sea imposible, pero sí por lo menos con el 80 o el 90%, como se ha hecho en España desde comienzos de la transición y como también nos fue desde el punto de vista de los acuerdos políticos que se consiguieron y lo bien que eso funcionó como ejemplo para tantos países en el mundo que vieron que España estaba haciendo las cosas bien. Ahora nos empeñamos en hacerlas mal y en hacer justamente lo que algunos países, ya tú has citado particularmente el número de países que están soportando, de los que es permitido por una parte la eutanasia y por otra parte el subsidio asistido, y ciertamente pues son muy pocos países. No hay ninguna necesidad de que nosotros estemos en ese grupo de cabecera, ciertamente. Pero, José Antonio, ¿no sería suficiente en España ya con los cuidados paliativos que ya tenemos contemplados sin necesidad de abrir este melón? A mí me parece absolutamente suficiente. Creo que lo que se aprobó en España en su día me parece que está muy bien pensado e impide que se llegue a una situación que yo creo que en ocasiones, pues, en fin, transforma lo que tiene que ser una medida excepcional, por ejemplo, con relación a la eutanasia, en algo absolutamente, digamos, rutinario. De manera que, por ejemplo, en Holanda, que se empezó con 1000 y pico casos de eutanasia, pues ya han ido subiendo exponencialmente y estamos ya en más de 8000, ¿no? Digamos que al final, efectivamente, se convierte en un acto completamente rutinario y se decide sobre la muerte, que a veces hay personas, que en muchas ocasiones hay personas que la solicitan o la piden, es verdad, pero hay que pensar también en una cuestión. En muchas ocasiones, personas que han estado al borde de la muerte y que consideraban los médicos que su enfermedad era incurable, sin embargo, después, con esfuerzo, incluso si se quiere, pues no sé, con circunstancias que en ocasiones no son demasiado explicables, pero han salido adelante. Entonces, cuando se considera o se llega a una decisión que es rutinaria con relación a un tema que tiene que ser muy, muy, muy excepcional, yo creo que se pueden cometer errores y en ocasiones son errores que ya es imposible subsanar, ¿no? ¿Corremos el riesgo de que con esto estemos abriendo una puerta hacia la legalización del asesinato por conveniencia? Hombre, me cuesta muchísimo pensar que eso pudiera ser así, porque, en fin, son palabras mayores, pero sí, es que se empieza trivializando asuntos que son muy relevantes y al final, pues claro, se llega a una situación en la que no se da importancia a temas que sí que tienen mucha importancia, que tendrían que contar con el consentimiento, por supuesto, de la persona afectada, pero también con toda la familia. Y yo diría que también, no solamente con un médico, sino probablemente con una comunidad científica o con un grupo de médicos. Me parece que es una decisión demasiado trascendental como para que se resuelva deprisa y corriendo como un tema absolutamente menor y como un tema absolutamente rutinario. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A vosotros, muchas gracias y enhorabuena, por cierto, a los premiados a los que te has referido en esta ocasión, en esta noche. Claro que sí, muchísimas gracias, José Antonio, muy buenas noches. César. Pues eutanasia, y además con prisas, antes de que fin de año. Sí, claro, es que a Franco ya le sacaron del valle, entonces algún conejo tienen que sacar de la chistera para evitar todo este, en fin, para de alguna manera marcar la agenda política y que se hable de lo que al gobierno le interesa, y no de otras muchas cosas y de otros muchos problemas que está teniendo este gobierno con la gestión económica y sanitaria de la pandemia, ¿no? Y eso es lo malo, que un tema tan nuclear como lo que pasa al final de la vida de todas las personas se está legislando por un interés de cortina de humo política, y se está haciendo además desde una perspectiva radicalmente ideológica y sin tener en cuenta, en mi opinión al menos, el más simple concepto de dignidad de la persona. El ser humano por naturaleza no está programado para quitarse la vida. El ser humano por naturaleza está programado para la supervivencia, no para matarse a sí mismo. Otra cosa es que haya personas que por desgracia
tengan unas condiciones de vida de sufrimiento, de dolor, de falta de capacidad de valerse por sí mismos, etcétera, etcétera. Pero en mi opinión, al menos, eso no es motivo para quitarse la vida. Es decir, ¿qué futuro nos queda como sociedad cuando tenemos un gobierno que lo que está promoviendo es que la gente se suicide, de forma más o menos encubierta o de forma más o menos asistida por profesionales médicos? Una cosa es eso y otra cosa muy distinta es proporcionar todos los cuidados paliativos y terapéuticos para que aquellas personas que por desgracia están al final de su vida y tienen todo tipo de dolores derivados de la enfermedad que padezcan, para que no sientan ese dolor físico. Hay tratamientos paliativos y tratamientos terapéuticos, los propios médicos te lo están diciendo. Pero esto es una forma, primero, de usar este tema para desviar la atención de todos los frentes que tiene abiertos el gobierno y que no le interesa que se hable, con el agravante además de que se hace a costa de usar algo tan sensible como es que se hace en el final de la vida de las personas como tapadera o como excusa o como coartada para legislar sobre esto en este momento concreto. Vamos a ver, con la que está cayendo ahora mismo en España, y teniendo en cuenta además que ya hay una legislación detallada sobre cuidados paliativos para que las personas que tienen enfermedades terminales sufran lo menos posible, ¿es necesario legislar esto ahora? ¿O lo hace el gobierno por una cuestión de interés y de táctica partidista, lo cual me parece especialmente nauseabundo? Porque estamos hablando además de que con esta legislación se corre el peligro de que a muchas personas le den una, entre comillas, eutanasia que ellos no han pedido, por muchas garantías que estén diciendo que se van a poner. Porque cuando tú legislas este tipo de cosas, al final siempre abres la puerta a que se hagan usos terceros o usos espurios de este tipo de herramientas legales. Por ejemplo, y dicho muy coloquialmente, personas que no han dejado muy claro qué quieren hacer, pero con esta ley en la mano, tal y como se está tramitando, veremos cómo sale finalmente, a lo mejor la vida de una persona se pone en manos de terceros, que tienen intereses en que una persona acabe antes su vida, a lo mejor por heredar, quizás. Sergio. Pues, una de las cosas que yo sí que voy a decirlo de manera clara, yo sí que estoy a favor de la eutanasia, sin embargo no creo ni que ni que sea el momento para tramitarlo, ni que tampoco tengamos un diálogo social de verdad profundo y complejo como es este, donde dejemos fuera la demagogia y hablemos de las personas. Hablemos también del impacto que tiene cultural, personal, religioso, etc. ¿Y por qué creo que, mira, al igual que hablo del aborto, por ejemplo, que son dos temas pues muy controvertidos? Yo hay una de las cosas que sí que tengo muy claro, lo que no, como en España está pasando, que se toma el aborto como si fuera una medida anticonceptiva. Eso no puede ser, o sea, eso no puede ni debe ser. También es verdad que no se le puede poner puertas al campo, es decir, uno podría ponerse en contra del aborto, pero sabemos perfectamente que el aborto se va a tratar en otros países, en otros lugares, o en un mercado negro que es todavía peor para las personas que lo sufren. Con eso que quiero decir, que completamente de acuerdo que no hay un diálogo sosegado y tranquilo y realista sobre lo que significa. Dos, que se tome cualquier tipo de medida final, como puede ser esta y otras muchas medidas que puedan ser finales y que se tomen como si fueran definitivas, previas y a la primera a la que nos vamos a acoger, eso me parece terrible. Por lo tanto, yo creo que, para empezar, cuidados paliativos, es verdad que se tramitó la ley, creo que hay que profundizar en ello, y luego más tarde, creo que si hace falta tener ese diálogo, hablarlo de manera abierta, se haga, pero sinceramente no encuentro que hoy sea ni el momento ni el lugar como para estar discutiendo este tipo de ley en la actualidad. Bueno, yo creo que es una ley injusta, inoportuna y posiblemente inconstitucional. Lo de inconstitucional no lo digo yo, lo acaban de decir 160 juristas de todas las tendencias progresistas y conservadores pertenecientes a 37 universidades públicas. Consideran que es inconstitucional porque vulneraría los artículos 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución. Pero es que además el Gobierno, en este caso los grupos proponentes de esta ley, se han saltado todos los informes de los expertos de bioética. No estamos ante una ley
que responda a una demanda social. Estamos ante el ejercicio de ingeniería social de un grupito de activistas que buscan, por un lado, el provecho económico y por otro, saltarse el reproche social que en estos momentos conlleva la eutanasia. Por otro lado, es una ley, yo decía, injusta, porque esta ley, no lo digo yo, lo dice el CERMI, es una ley que va contra los más débiles, contra los más vulnerables, por ejemplo los discapacitados. En este sentido está vulnerando directivas de la propia ONU y se está alejando del principio de no discriminación que se establece allí, hasta tal punto que la ONU ha exigido al Gobierno que en el plazo de 60 días le remita a ver qué es este anteproyecto de ley, porque estamos hablando de un retroceso de 40 años en los derechos de los discapacitados. Se está utilizando esta ley como chantaje a los más débiles. ¿Por qué? Porque aquí se ha mencionado una ley de cuidados paliativos, y es que sin una buena ley de cuidados paliativos lo que se está haciendo es empujar a la gente hacia la muerte. En España no solo no tenemos una buena ley de cuidados paliativos, sino que en estos momentos tenemos 4.300 personas que han muerto esperando la dependencia. Cada 9 minutos está muriendo un español en el laberinto burocrático que tiene montado Pablo Iglesias. Es verdad, como decía Sergio, que introducen esto en la agenda política para tapar el fracaso del vicepresidente Pablo Iglesias, que es el que tiene la dependencia hecha polvo y el que su escudo social ya sabemos que consiste en que él tenga casoplón en Galapagar y dejarnos a todos tirados. Por eso digo que es una ley no solo posiblemente inconstitucional, sino que es injusta al no responder ni a un consenso ni a una demanda social de nadie, y además es inoportuna. El Partido Socialista, que ahora en la comisión, en el Congreso, ha defendido esta ley, defendía justo lo contrario antes. Por eso yo siempre hablo de Partido Socialista y Partido Sanchista. El Partido Socialista se opuso a esta ley, el Partido Sanchista, con tal de seguir volando en el Falcon, la apoya. Pero es que además tienen miedo al debate social, porque como bien ha señalado Sergio, la han vuelto a meter por la puerta de atrás y con trámites de urgencia, y a ver si la aprobamos en plenas Navidades, porque no se atreven a planteárselo a la sociedad española. Y yo insisto, aquí hay una solución, es una ley de cuidados paliativos. Nosotros, el Grupo Popular, la hemos presentado en el Congreso junto a una enmienda a la totalidad a esta ley y otras 34 enmiendas a toda esta barbaridad, porque lo que hay que acabar es con las 80.000 personas que a día de hoy en España siguen falleciendo con dolor, y fallecen con dolor porque no hay una ley de cuidados paliativos. Claro, si no hay una ley de cuidados paliativos, a esas 80.000 personas las estás empujando hacia la eutanasia. Claro. Y esa es la gran trampa de toda esta situación. Hay que mejorar la dependencia y una buena ley de cuidados paliativos. Es que y hay que dejarse de la agenda ideológica de los comunistas. Y muy rápido, nada, simplemente un apunte. Me parece muy mal gusto 70.000 personas en medio de una pandemia que han muerto aquí en España, y hablar de esto, sinceramente, me parece con lo que está ocurriendo en las residencias de ancianos. Un tema especialmente sensible, sí. Bueno, yo quiero recordar al filósofo Julián Marías, que con respecto al aborto dijo que la mayor tragedia del siglo XX había sido la aceptación social del aborto. Esa aceptación social implicó que en España no sé cuántos abortos al año se producen, no sé, Almudena, si tú tienes... Más de 100.000 al año. 100 y pico mil al año, y bueno, todo el mundo, pues efectivamente se acepta con toda la normalidad del mundo. Con respecto a la ley de eutanasia, yo no creo que esta ley la quieran aprobar para tapar otras cosas, tal, no. Lo quieren aprobar por pura convicción, porque creen en ello, porque creen en la cultura de la muerte, no creen en la dignidad de la persona, y ellos tienen una agenda ideológica que es verdad que hay que reconocer que van a toda velocidad a intentar aplicarla. Pero es que hay que pensar que si esa ley se aprueba y se implanta en la sociedad, llegará un momento en el cual los propios enfermos o los ancianos se sentirán obligados a pedir que se les aplique para no molestar a sus allegados. Es decir, al final vivimos en una sociedad que nos empuja en una dirección o en otra. Entonces, si la eutanasia se implanta de alguna manera en el imaginario colectivo como la solución cuando ya eres viejo, estás enfermo
o no eres útil, Como mandar pues el cosa del resulta, lenguaje, ¿no? Una cosa así. pues resulta que se acepta, pues como antes, en su día, se aceptaba la esclavitud y a nadie le escandalizaba que una familia tuviera esclavos, porque era algo asimilado socialmente. Pues es lo que puede ocurrir con la eutanasia, que sea una continuidad en esa cultura de la muerte en la que estamos ya, porque la aceptación social del aborto es una barbaridad. Y tú decías que si el aborto no fuera legal, se seguiría abortando, y es verdad, pero se abortaría muchísimo menos. Lo mismo que si las drogas fueran legales, se consumiría muchísimas más drogas de las que se consumen. ¿Comprendes? No, o sea, mi mayor sí. diferencia ahí es decir una cosa, es que yo creo en las personas y creo que el Estado no tiene que meterse en la moralidad de la gente. Ya, pero creo sí que el Estado tiene que estar fuera de lo que piense, o sea, claro, pero la vida, aquí, para mí la hay vida una de hay que las cosas, defenderla. para mí hay una de las cosas que aquí yo quiero al Estado lo más lejos de la vida de una persona y de la moralidad de la moralidad de una persona. O sea, claro, efectivamente, por eso sigo insistiendo en lo que decía y me reitero. Tiene que estar fuera. El Estado no puede estar. ¿Por qué? Porque pero cuando el Estado no puede implantar un sistema para que se pueda matar a los seres humanos y gastar recursos públicos gastar recursos públicos en matar a personas. Lo que no podemos hacer, claro. Ya, pero entonces lo que tenemos que estar es, hablas de recursos públicos, que lo quiero fuera. Que no se tiene que meter el Estado en todo ese tipo de cosas. Que el problema está que cuando es de los nuestros sí que nos gusta y entonces sí que aceptamos todo lo que... Ahora, cuando no dice lo que me gusta, ya el Estado es malo, que no, que el Estado tiene que estar fuera de todo lo que tiene que ver con la moralidad de las personas. Pues que se mantenga al margen de que un señor robe un banco. El hecho que se mantenga al margen. Hombre, porque ahí rompe con uno de los principios que es el de libertad y el de seguridad. Y la vida no hay que protegerla. Pero por lo tanto, aquí está diciendo una propia persona lo que quiere hacer con su vida. Y ahí, cuando yo quiero que el Estado no entre en decirme lo que es bueno o es malo moralmente. Otra cosa es lo que yo defienda. Pues, estás hablando del Estado, y yo estoy diciendo del Estado. Otra cosa es, si me preguntas, a mí personalmente, ¿qué me parece? Yo te daré mi opinión personal, pero el Estado, ¿por qué tiene que meterse en eso? Pues perdona, el Estado gasta muchos millones de euros en programas de prevención del suicidio. Sí, por supuesto. Entonces, claro, es un poco incoherente que digas, vamos a proteger a la gente para que no se suicide, y luego implantes un sistema público para ayudar a que la gente se suicide. Vuelvo a decir todo lo que estaba diciendo antes. Si estamos hablando de dependencia, de cuidados paliativos, de asistencia sanitaria, claro, si lo que me estás diciendo es yo quiero quitar toda la asistencia para una persona que lo está pasando mal, hombre, pero claro, Sergio, eso es lo que me estás diciendo. Sergio, todo eso tiene que existir antes. Sergio, permíteme una cosa, vamos a ver, cuando tú dices que el Estado no se meta en la moral, yo puedo entender ese planteamiento porque yo también soy liberal y a mí para muchísimas cosas no hay cosa que más me enerve que el Estado me diga cómo tengo que vivir mi vida. En ese sentido yo te comprendo lo que quieres decir, pero aplicado a este caso concreto, para mí al menos el problema es que esta concepción de la eutanasia ahonda todavía más en la línea de que las personas conforme más mayores son y conforme menos juventud aparente tienen o menos cualidades físicas tienen, menos valor tienen. Y en mi problema esta ley va en esa línea, es decir, la persona vale en tanto sea autosuficiente y en tanto pueda aportar a la sociedad o en tanto no requiera del cuidado de terceros para poder subsistir. Y las personas, y estamos en una sociedad además en la que se sobrevalora o se endiosa la juventud y a medida que las personas van cumpliendo años se las va devaluando, cuando es todo lo contrario. Una persona, precisamente, cuantos más años tiene, aunque no tenga juventud, aunque no tenga movilidad, aunque no tenga muchas características, tiene experiencia para poder ayudar precisamente a la gente joven por todo lo que ha vivido, y ese es su principal valor. Ya que estamos en modo liberal, los liberales solemos coger aquello que funciona y desechar aquello que no funciona, careciendo por tanto de ideología, sino haciéndolo práctico. Bueno, pues de 190 países que hay en el mundo, son muy poquitos los que tienen legalizada la eutanasia. 5. Cinco, efectivamente. Uno de los claros ejemplos es Holanda, y en Holanda la eutanasia ha fracasado.
¿Vosotros sabéis que en Holanda la depresión es un motivo legal para practicar la eutanasia? Que se está practicando a menores con minusvalías, que los ancianos holandeses están emigrando a Alemania o muriendo en sus casas por miedo a ir al hospital y que se les practique la eutanasia. Es que estamos hablando además de un negocio muy lucrativo para algunos, por eso yo decía que algunos buscan sacar provecho, y fijaos los datos de Holanda. En el año 2002, cuando se legaliza la eutanasia, la solicitan 1.882 personas. En el año 2017 ya eran 6.585, más los 1.900 suicidios que hubo además. Y estoy diciendo porque la depresión es motivo de eutanasia legal. Es decir, que al final no solo es un tema de agenda política, es que es un tema de que quieren implementar algo que ya ha fracasado en los 5 países en los que se ha implementado, y países como Bélgica, Holanda están planteando una marcha atrás, no una marcha hacia adelante. En Bélgica han aprobado la eutanasia a menores. Efectivamente. Es una devaluación del valor de la vida. Es simplemente una devaluación. Pero el tema es lo que estábamos comentando desde un inicio. Todo esto tendría que estar discutido de una manera abierta, de una manera sosegada. Por supuesto. Con los diferentes ejemplos que hemos tenido en los diferentes países. Y eso... Y no en medio de una pandemia también. Evidentemente. Y lo que te va a hacer, que es, como estamos hablando actualmente, fijaros una de las cosas que estamos hablando, todo lo que previamente se tiene que mejorar y hacer hasta llegar a ese punto. Claro. Porque lo que no podemos hacer es dejar, o sea, aquí es como decir, como ya tenemos airbag, no hace falta cinturón de seguridad. Es que es lo más fácil. No, pues evidentemente no vamos por ahí. O sea, es necesario todas las demás medidas más vitales que nunca si es que queremos llegar a tener eso. Pero es que vivimos en una sociedad que es absolutamente contradictoria. Porque por una parte nos hablan de la sociedad del bienestar, de que tenemos que estar cuidados, tal, que tenemos... Bueno, la preocupación por los animales cada vez es mayor, y ya el que una gallina tenga su espacio para poner el huevo y que no... Bueno, eso le quita el sueño a mucha gente, y luego resulta que la vida humana cada vez está más devaluada. Bueno, estamos con la vida humana está absolutamente tipo de política devaluada. Típica de Argentina, que siempre es la corrección política, el bien queda, y al final luego, pues como pasa aquí, el ingreso mínimo vital lo cobra el 6% de la gente, cuando se estaba vendiendo como iba a ser el maná que iba a caer del cielo. Pues bueno, es la agenda social comunista de este gobierno que tiene tanta prisa por implementar. Hay quien dice que no solamente por urgencia por eso, sino también porque si lo hace antes de las elecciones catalanas obligará al PP y a Vox a una unión con una actividad conjunta que les permitirá a la izquierda señalarles como extrema izquierda, como extrema derecha, en fin. Técnicas electoralistas de cualquier tipo. El caso es que antes de fin de año estará lista su tramitación parlamentaria. Y ahora, si me permiten, quisiera mostrarles una joya excepcional. Se trata de la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La reina que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. Este collar, que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 973-0101 y siéntete como una reina. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.